La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Camila Banfi Saavedra, voy a decirla con nombre completo. Camila, gracias por venir, buenas noches. No, gracias por invitarme y bueno, sí, hoy un día bastante largo porque inició temprano con la sesión del Consejo de la Magistratura acá en Trelew, así que a esta hora estoy ya terminando la jornada. Bueno, ese es uno de los temas, ¿en qué sentido? Es decir, lo que implica ser presidente del Superior Tribunal, que para mucha gente no tiene por qué saberlo, es ocupar toda una serie de roles institucionales. No es solamente ser la máxima autoridad del Poder Judicial, es, por ejemplo, presidir el máximo organismo electoral en este año. ¿Qué año le ha tocado, Camila? Nos visitó cuando la habían designado a fin del año pasado, ¿no? ¿Qué año que le tocó para debutar en este lugar tan importante? Sí, bueno, la verdad que pregunto eso todas las mañanas cuando digo, bueno, ¿qué año para estar en la primer presidencia y la primer mujer presidenta? Pero bueno, después a medida que voy transitando esos lugares, esos espacios, esos momentos, digamos, en que hay que tomar decisiones, voy reforzando la convicción porque en definitiva creo que son los lugares donde hay que ponerle toda la pila, la impronta y trabajar, que es bueno lo que a mí me viene moviendo desde que inicié. El electoral igual debo decirte que ha sido algo bastante particular porque realmente hay muchas situaciones que son imprevistas, que no las sabés. Yo soy vocal de la sala penal, entonces mi especialización es el penal y bueno, te vas leyendo jurisprudencia electoral, bueno, las discusiones que hemos mantenido al no haber un código electoral, que es algo que también ha sido importante, digamos, sobre las discusiones que se han generado, y la lucha electoral, que es lo que obviamente tienen todas las campañas, las elecciones. Entonces todo eso atraviesa la tarea que tiene que realizar el presidente o presidenta del Superior Tribunal, que tiene que presidir el Tribunal Electoral. Bueno, ahora vamos a dejarlo para el cierre un cachito de ese tema, que no es lo central de la nota, me parece. Primero es esta experiencia, preguntarle, ¿no? Porque le tocó además, y sé que es un tema que debe tener ganas de hablar, supongo yo, porque lo charlamos ya en la previa, que es la implementación también por primera vez, no solamente la primera vez que una mujer preside el Superior, sino que se aplica el juicio por jurado, ¿no? Que tanto tiempo se había hablado, tantos años había llevado implementación y este año por fin se pudo llevar adelante. Sí, la verdad que el juicio por jurado es como lo que nos da satisfacción en el Superior Tribunal de Justicia, porque durante todo el año pasado hubo una puesta en marcha de trabajo, una comisión que va monitoreando, un equipo de trabajo que piensa la logística, porque realmente, digamos, el desarrollo jurisdiccional, o sea, lo que ocurre en los tribunales está reservado para el juez que brinda las instrucciones y el jurado popular, que es hoy quien va a tomar la decisión. Pero después todo eso tiene una logística. Entonces, desde el área de prensa, que son los que tienen que llevar adelante las filmaciones de los juicios, las oficinas judiciales que se comprometen a citar a los jurados, el día a día en el que hay que cuidar al jurado, hay que custodiar al detenido, hay que estar pendiente de asistir a los jueces para que obviamente tengan todo lo que necesitan en el momento en que tienen que brindar esas instrucciones. Es un aprendizaje de cero para todo el sistema. Sí, es un aprendizaje enorme. Lo que pasa es que, a ver, lo importante acá para nosotros, para Chubut, yo hace muy poco estuve en los 10 años de la ley de juicio por jurado de la provincia de Buenos Aires y se compartieron en esa jornada experiencias muy ricas. Y yo digo, qué importante y qué adelantado que está la provincia de Chubut, primero de tener un Código Procesal Penal Acusatorio hace 16 años. Hoy la mayoría de las provincias del país tienen códigos que recién están iniciando, le llaman la reforma. Y yo, bueno, un poco en broma decía, nosotros tenemos ya un código adolescente, ¿no? 16 años y estamos lidiando con algunas cuestiones que arroja este código, que son materia de discusión, quizá proyectos para modificar algunos artículos, pero lo importante es que cruzamos ¿puedo interrumpirla con algo? Sí. El futuro ministro de Seguridad viene del Ministerio Público, es un perfil distinto, es decir, él conoce cómo se viene aplicando el código desde el sistema judicial. Él ha dicho que tiene muchas cosas para aportar. Quizás pueda sumar mucho en ese sentido. Sí, ¿no? lo Estoy hablando de conozco. Héctor Iturrioz. Sí, lo conozco porque fuimos colegas durante muchos años y después, bueno, hemos trabajado también juntos. Y sí,
lo que se remarca, yo creo que de parte del Ministerio Público Fiscal, al que también pertenecí, y bueno, que deben ser seguramente las sugerencias que hace el doctor Iturrios, al igual que el procurador Miquel Arena, tienen que ver con un proyecto que se envió, que de hecho lo envió el Superior Tribunal de Justicia en el año 2022, donde se hacen, digamos, una serie de reformas al código que tienen que ver con subir el techo del abreviado, con cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género, revisiones de todo lo que tiene que ver con la ejecución penal. Y yo creo que es interesante que se discuta a conciencia en la legislatura ese tipo de códigos, pero que también se vea desde todos los roles del Poder Judicial, ¿no? Porque a veces en esto del acusatorio lo que tiene importante es que son distintos roles los que se detentan y cada uno tiene su teoría del caso y cada uno tiene que velar por el rol que le corresponde. Que no tenga solamente la impronta del Ministerio Público, de aparte acusatoria. Es que yo creo que es la razón por la que ese proyecto todavía no ha sido, por la que el código no ha sido modificado, porque en realidad el código es un código que es excelente desde su estructura. Por supuesto que creo que revisar el techo del abreviado es algo justo en este momento que tenemos un juicio por jurado con 14 años de pena en abstracto y tenemos un techo del abreviado de 8 años. Entonces creo que son discusiones que deben darse, pero también con la responsabilidad que eso implica, ¿no? Que los legisladores tengan en cuenta qué es lo que plantean los jueces, qué plantean las defensoras. ¿Me puede explicar mejor eso por ahí? Porque por ahí lo damos por sobreentendido para el público. Mira, usted está comparando entre el abreviado y qué juicios son los que van a jurado específicamente. Claro, ¿no? lo que ocurre hoy es que la ley 15 número 30, que es la del juicio por jurado, dice que los delitos de 14 años de pena en abstracto son aquellos que va a tener que intervenir un jurado popular. Entonces, ahí van a ingresar una serie de delitos o delitos que se concursan, o sea, 2 hechos que se concursan que van a tener ese monto de pena, que esa pena la pide el fiscal. El fiscal es el que solicita la calificación y la pena que pretende. Hoy el juicio por jurado tiene un techo de 8 años, o sea, no podría abreviarse, el abreviado tiene un techo de 8 años, por lo tanto, no podrían efectuarse, digamos, no se podrían realizar abreviados, por ejemplo, de homicidios con arma de fuego, que tiene una pena superior a los 8 años, porque se agrava el homicidio con el 41 bis, que es el agravante del arma. Y hoy estamos en esto. El abreviado es 8, pero tenemos una serie de delitos que están, digamos, entre el abreviado y el juicio por jurado, que probablemente podrían abreviarse perfectamente porque no tienen complejidad, porque las partes podrían resolver abreviarlas. O sea, subir de 8 años más cerca a de un 14. techo, exacto. Por ejemplo, hay provincias que no tienen techo en el abreviado y obviamente en sus prácticas les va muy bien, hay otras que tienen, qué sé yo, 16 años, 15 años, pero hoy hay ese espacio entre los 8 del abreviado y el juicio por jurado que genera una situación de dinámica dentro de las oficinas judiciales, que es con las que yo hoy estoy trabajando, con las agendas de las oficinas judiciales penales. Entonces, puede ser útil discutir eso. Usted me hablaba de la reforma del código, quiero traerla de vuelta porque no la quiero distraer de lo que estaba explicando de la implementación de esta experiencia de juicio por jurado que se ha hecho ya en distintas localidades. ¿Cómo anduvo? Anduvo bien, digamos, o sea, seguramente con cosas para ir mejorando en el camino, pero fue una experiencia exitosa. La verdad que la experiencia ha sido exitosa y además la devolución del jurado, que es lo que a mí más me importa, porque primero es el impacto que se genera en la ciudadanía, en los ciudadanos y en las ciudadanas, este evento democrático de poder ser parte de un proceso que antes estaba reservado a los jueces. Hace muy poquito viajé a Cholila porque dimos una capacitación con la Oficina de la Mujer por toda la comarca andina, ¿no? Estuvimos en distintos juzgados de paz. Y como los juzgados de paz son los que notifican, la jueza de Cholila me contó la experiencia que le habían transmitido todos aquellos pobladores que habían concurrido al primer juicio por jurado de Lago Puelo, que también inauguramos una sala de jurados en Lago Puelo hace muy poco y ya extendimos esta posibilidad de que el Poder Judicial llegue hasta la comarca. Y en esa oportunidad, pobladores llegaron a caballo, caminando, o sea, la gente concurrió a cumplir con este deber, digamos, de ser jurados, y cuando terminó le manifestaron a la jueza de paz que había sido una experiencia muy buena, que querían volver a anotarse. Bueno, me dijo, les tuve que explicar que esto no se puede, que es un sorteo,
pero la gente se fue con una credibilidad porque pudieron vivenciar y observar cuál era la prueba, el rol del juez. El juez también se vuelve emblemático porque realmente es alguien que tiene que instruir, y lo que tiene el jurado que es absolutamente democrático, o sea, que el pueblo pueda participar como manda la Constitución, porque en realidad la Constitución tiene pensado que el enjuiciamiento penal tiene que ser a través del jurado, y bueno, se implementa tardíamente, pero bueno, esto hizo realmente que tengamos una devolución muy buena. Ahora se viene un lanzamiento, ¿no? Es decir, ¿cuánto por circunscripción? Hoy está llevándose adelante un juicio en Sarmiento. Nosotros tenemos, dentro, digamos, de la logística, tenemos reglas, ¿no? Todo lo que es de niños, niñas y adolescentes y delitos que tienen que ver con abusos sexuales, delitos contra la integridad sexual, no se transmiten, o sea, no hay publicidad de eso. También con algunos delitos de género. En el caso particular de Sarmiento, es un delito que tenía que ver con un tema de delitos contra la integridad sexual, y la víctima le pidió al juez que quería que esto sí sea público. El juez hizo lugar, por supuesto el defensor planteó su postura. Esto es algo que también se hizo público porque se fue, no sé cómo, aún creo que está en trámite, o sea, todavía está ocurriendo el juicio por jurado, pero da esta posibilidad, ¿no? Que tanto para el imputado como para las víctimas, la posibilidad de la publicidad del caso, y también de que un tribunal completamente independiente de sesgos jurídicos o con cuestiones jurídicas pueda resolver su caso. ¿Cuántos juicios de este tipo creen este año van a ser? ¿Cuántos están previstos para el año que viene? Para ver qué promedio... Este año más o menos, sí, tenemos un promedio de 10. Al principio había como mucha preocupación de que se abriera y que tuviéramos, no sé, muchos, y que esto realmente fuera una dificultad. Pero después nos dimos cuenta que realmente hasta ahora, en un año calendario, hemos tenido 1 por jurisdicción. También las partes se han preocupado de llevar el mejor caso al juicio por jurado, porque esto también es algo importante dentro del proceso penal, ¿no? La preparación de las partes, o sea, del litigio, de la prueba, para llevarle esto al jurado, ¿no? No puede ser como quizás algunas prácticas tribunalicias, que antes habían cuestiones que se daban ya por sobreentendidas, entonces el defensor y el fiscal llevaban prueba, y gente que testigos que quizás se pesan y no se miden y se hacían eternos los juicios. Hoy tiene que ser muy puntual, que el jurado lo entienda. Qué desafío también para los actores del sistema, ¿no? Porque no es lo mismo hablarle a un tribunal de especialistas que hablarle a la gente común, te cambia completamente, ¿no? Sí, bueno, esto me da un poco de añoranza de mi vieja tarea de fiscal, porque yo siempre tenía como esa idea, ¿no? Siempre todos los que estábamos en el rol teníamos la idea de llegar a ser fiscales para convencer a un jurado popular. Y es una tarea, digamos, muy compleja, porque hay que primero bajar a un lenguaje simple aquello que se hace complejo, y después el jurado es muy práctico. Y hasta ahora, por ejemplo, hace poco hubo un caso en Lago Puelo, uno de los de Lago Puelo, que fueron delitos contra la integridad sexual, y el jurado por un hecho decidió declararlo no culpable, porque realmente no asumen esa responsabilidad de... Quería repasar eso, porque, a ver, la tendencia que marca, que ¿se encuentran culpables o no? Digamos, son bastante exigentes a la hora de ver la prueba. Bueno, hasta ahora, porque los casos además que se han llevado a jurados son casi todos crímenes, y eran casos que probablemente en un juicio tradicional hubieran salido con condena. Ha habido una tendencia a declarar culpable, veredictos de culpabilidad, ¿no? Pero bueno, con la dinámica ahora, en este caso de Puelo, el jurado demostró una responsabilidad y una coherencia. Estuvieron, creo que 7 o 8 horas deliberando, y luego de esa deliberación decidieron que uno de los hechos no tenía suficiente prueba, y bueno, fue el primer veredicto de no culpabilidad en ese hecho. Porque ahora los veredictos, creo que hubo ahí idas y vueltas con el artículo ese, si debía ser unánimes o no, queda con una mayoría especial, digamos. Sí, en realidad yo lo vengo diciendo. De hecho, habíamos enviado un proyecto a la legislatura respecto de la unanimidad, y el sentido que tiene la unanimidad es este evento democrático, ¿no? Esta democracia que implica que el jurado en su totalidad decida culpable o no.
digamos, que no hayan mayorías, porque eso de alguna manera afecta a esa decisión del jurado. Pero bueno, nuestra ley en ese momento no quería arriesgar a la unanimidad y puso una mayoría, pero ya la Corte Suprema hace muy poco hizo referencia a esto y señaló que en realidad la unanimidad es la tendencia más democrática para los ciudadanos y las ciudadanas. Bien, para cerrar este tema, porque tengo varios para charlar y se nos va el tiempo, hay que aclarar a la gente que nos ve que, bueno, le tocó a los que les tocó este año que quedaron sorteados, pero ahora se renueva todo el sistema para el año que viene, ¿o no? Sí, el 12 de septiembre tenemos el sorteo en lotería. Ya tenemos programado... Fue la semana pasada. Perdón, ¿no? El 12 de octubre. De octubre, ah, listo. Estoy perdida en el calendario. Porque calculamos un mes desde el 12 de septiembre, el 12 de octubre. Bien. Porque el sorteo lo hace el Tribunal Electoral, que también está como recargado este año, entonces no lo pudo hacer en septiembre y se hace el sorteo para el año calendario de los padrones binarios. Y bueno, luego eso se envía a las oficinas judiciales. También ahí había una crítica a la ley donde nosotros pretendemos también que se modifique un artículo y que sean las oficinas las que hagan la depuración, no el Tribunal Electoral Provincial, porque esto nos trajo alguna demora en la dinámica y teníamos padrones que no se habían actualizado después del COVID, bueno. Pero la idea es que lo depuren en un futuro las oficinas judiciales que están cerca de la gente. Llegó para quedarse, eso es lo bueno, exacto. Y es una buena experiencia y con eso cerramos ese capítulo. Ahora, de este tipo de juicios quiero preguntarle por el ámbito que quizás no es tan popular, pero creo que es importante, porque este es un programa político que se ocupa mucho de temas de Estado. El fuero contencioso administrativo. Sí. Hay una polémica instalada, porque se viene un nuevo gobierno que me parece que no tiene la misma mirada de lo que la legislatura sancionó, y ustedes son los que ahora tienen que elaborar un presupuesto para poner en marcha todo ese nuevo sistema, ¿no? Que son los que intervienen, o usted lo va a explicar mejor que yo le doy el pie, en aquellos juicios en los que justamente el demandado tiene que ver con el Estado provincial, digamos. Sí, bueno, el fuero, la verdad que me parece, según tengo conocimiento, es un proyecto que hace bastante estaba, digamos, circulando para poder ser implementado. Con respecto a la crítica, creo que es lo que ocurre en general cuando se dictan leyes sobre fueros contenciosos administrativos. Hace poco estuve en estas jornadas que te contaba de los 10 años del juicio por jurado, y una de las cuestiones que discutían ahí era también la oposición férrea que había tenido el fuero en el momento en que se había dictado en Provincia de Buenos Aires, y que después que se puso en marcha, la verdad que la gente agradeció, y esta es la postura que de alguna manera los camaristas manifiestan, porque realmente la estadística que se mira desde nuestra página es engañosa, porque efectivamente el fuero tiene una demanda mayor porque tiene todo lo que es contencioso de los municipios, los amparos, claro, y etcétera. Porque la crítica, si la puedo resumir, si recuerdo bien, he hablado con varios que no lo ven como necesario, dice, se crea toda una estructura, presupuestariamente es un peso, y el tema es si se justifica por la cantidad de casos de este tipo, que hoy lo resuelven determinados con jueces que tienen que entender, claro. A veces hay amparos, ¿no? Nosotros, bueno, cuando la ley se dictó, lo que yo convoqué a un plenario, en ese plenario se le asignó a la sala civil, porque el fuero contencioso administrativo depende de la sala civil. Durante mi presidencia también organizamos se llama equipo de fortalecimiento institucional. El proyecto fue al equipo de fortalecimiento institucional. Ese equipo está conformado por todos aquellos que tienen que tomar las decisiones de poner en marcha algo, ¿no? O sea, está el administrador, el secretario de informática, el contador del Poder Judicial, o sea, todos aquellos que tienen que tomar una decisión. Nosotros le llamamos el EFI a ese equipo nuevo, y se sometió el proyecto a la ponderación del EFI y quedaron como responsables la sala civil. Y bueno, por supuesto que obviamente en un año donde la crisis impacta a todos los poderes del Estado, no somos la exclusividad, teníamos un presupuesto que por supuesto va variando con el vaivén de la economía, lo estudiamos, se lo pasamos a la sala civil y tenemos 120 días para la puesta en marcha. La sala lo está estudiando para ver cómo estamos a nivel presupuestario, si realmente esto es posible, si se puede llamar a concurso de esos cargos, porque esto tiene que pasar por el Consejo de la Magistratura.
Yo la verdad que creo que, por un lado, los camaristas lo ponderan porque consideran que es algo que les va a solucionar mucho esta demanda constante que tienen, pero obviamente, por otro lado, digamos, en el otro extremo tendríamos la situación económica edilicia del Poder Judicial, que para nosotros no es un dato menor, porque nosotros hoy, por ejemplo, tenemos puesta nuestra expectativa en la ciudad judicial, que de esto sí quiero hablar, puesta nuestra expectativa en terminar las obras que tenemos inconclusas de hace bastante tiempo, porque obviamente con el alza de los precios, las licitaciones, entonces también empezamos a pensar desde esta lógica. Dijimos, bueno, a ver, ¿cuáles son todas las proyectos que vinieron antes que el fuero y que aún se encuentran, digamos, en trámite o que no han podido ser concluidos? Y de esto tenemos que tomar una decisión porque, a ver, no parece lógico desde el Poder Judicial querer implementar algo sin aún culminar con otras cosas que realmente son importantes. ¿La Ciudad Judicial qué le falta todavía? Usted tuvo unas reuniones ahora hace poco con... Sí, la Ciudad Judicial, la verdad que debo decir que le estamos imprimiendo una velocidad nunca antes vista, porque realmente el compromiso que tiene la arquitecta Mónica Lal, el contador Pardini, que ahora está a cargo de la administración como administrador subrogante, nos reunimos con, digamos, los profesionales que tienen que tomar estas decisiones. Tuvimos algunas circunstancias ahí de empresas que entraron en concurso de acreedores, bueno, cuestiones que ocurren, pero la verdad que está avanzando mucho. Tenemos idea de que probablemente en enero ya podamos hacer una mudanza, digamos, de una parte, pero o sea, tuvimos que tomar una decisión porque el predio tiene una mensura que es de 3 espacios, ¿no? Uno es el espacio que hoy es la ciudad, otro es donde la cooperativa tuvo que poner los transformadores, porque no sé si te acordás que el problema de la ciudad era un tema de energía que, bueno, costó, pero se solucionó. Y después todo un parque público, que a mí me parece que esta es la parte más importante, porque es un pulmón verde que le pertenece a la ciudad, ¿no? Que le pertenece a Comodoro. Entonces, la idea es que ese parque, que debería tener todo lo que tiene un parque en la ciudad, sea construido de esa manera para que las personas que tengan que venir hasta el edificio, que va a brindar además del servicio de justicia, hay otras, digamos, otras ideas ahí, pueda tener esto que es algo importante para la ciudad. Entonces imagínate, el fuero también quizá esté dentro de las prioridades de la sala civil o de la organización digamos, de trámite judicial, pero si uno observa y con lógica cuáles son los pasos que nosotros tenemos a seguir, yo por lo menos durante mi presidencia los ordené de esta manera. Tratemos de culminar, porque si no pareciera que vamos abriendo frentes y estos frentes van quedando inconclusos. Entonces no es la idea del Poder Judicial. A propósito del presupuesto, en su gestión se logró destrabar. Venía hace 2 años que no le aprobaban al Poder Judicial en la legislatura. Sí. Bueno, eso también es un mérito, digo, desde el punto de vista de la gestión política. Se había hablado mucho de reorganizar también todo el área administrativa, el área contable. ¿Se avanzó en eso? Sí, bueno, yo en abril inicié un plan de reestructuración y organización de todo lo que es el área de la administración. El Pleno acompañó, por supuesto, todo este plan salió por unanimidad y tuvimos varios plenarios trabajando. Hicimos un taller sobre la cultura del Poder Judicial, sobre qué queremos, cuál es la visión, cuál es el servicio digamos, qué es lo que queremos mostrar hacia afuera. También trabajamos en un taller de presupuesto, porque esto no es un dato menor, o sea, los presupuestos del Poder Judicial se deben construir por año calendario con objetivos, ¿no? Porque si no, sin presupuesto pareciera que uno va tratando de resolver y no tiene, digamos, no tiene una planificación, y eso es importante para un Poder Judicial. Entonces, este año lo que se hizo fue trabajar en un taller de presupuesto. Ahora tenemos que construir el presupuesto del 2024, austero, lógico y digamos, con una trazabilidad posible para todo lo que tiene que decidir el Poder Judicial como poder del Estado. Y después también lo otro que se hizo fue modificar el área de la administración general. Estamos trabajando también en una acordada que es la 4087, que nucleaba muchas facultades para el administrador general. En su momento fue una reforma que sirvió,
Pero bueno, hoy la verdad que creció el Poder Judicial y que realmente el administrador tenga que nuclear tantas tareas es algo que no estaba, digamos, resultando dinámico, y que se haga burocrático implica una demora y eso no es positivo. Entonces, se dividió digamos, en todo lo que es como la ley establece, ¿no? Un área o sea, las tareas jurisdiccionales, las tareas de control y las tareas propiamente de la parte de administración, que tienen que ver con la cuestión del presupuesto y todo eso. Después hay todo un área que, no sé, por ejemplo, tiene que ver con la superintendencia de los cuerpos interdisciplinarios forenses, los juzgados de paz, los equipos técnicos interdisciplinarios, que son todos organismos que dependían de la administración, claro. Y esto generaba Era un poder demasiado grande para una sola persona, digamos, ¿no? Y eso es un cuello de botella. Una tarea muy importante. La verdad que en su momento fue útil porque realmente los plenos que pensaron en delegar a la administración esto... no, y en la pandemia, cuando además creo que en un momento hubo hasta 2 ministros nada más, creo que eso puede haber agilizado un poco todo. Ahora ya no tiene sentido, me parece. Eso sirvió, pero yo la verdad que cuando reviso las acordadas y miro la ley y veo que ahora está conformado el pleno de los ministros, me parece bueno que los ministros piensen, que pensemos en los plenarios cuál es la dinámica que el Poder Judicial tiene que tener hoy, porque en realidad a cada uno en el lugar que ocupa y en las salas y en el interés que tienen de los distintos proyectos, se le hacen planteos y la verdad que no estaban siendo resueltos del todo por demoras en la administración, por situaciones de, qué sé yo, en recursos humanos o en áreas donde se ve afectado por la falta de, digamos, de una dinámica mejor. Así que se planteó un nuevo organigrama, esto lo trabajamos a conciencia, los ministros estuvieron de acuerdo con algunas modificaciones y la idea es aprobarlo, ya no trabajar con acordadas viejas, sino que trabajar de cara a la ley 174, que es la ley que establece cuáles son las facultades, las funciones del Poder Judicial, y bueno, sumar y monitorear, porque digamos, todo cambia, y yo creo que esto también, o sea, las dinámicas de los poderes judiciales cambian. Hace un tiempo atrás todo era ritual, era escrito, y hoy tenemos más audiencias, tenemos más salas de audiencia, o sea, va cambiando. Algunos continúan con procesos escriturales, pero tienen audiencias, y otros, como los penales, van tendiendo al juicio por jurado y la oralidad que ha existido siempre, ¿no? Doctora, para el final, 2 temitas muy breves, pero hoy deslizamos el tema del Tribunal Electoral. Después de su experiencia, ¿cree que como mensaje a la dirigencia política en general, porque esta provincia tiene más de 60 años y sí es la única del país que no tiene un código electoral, es urgente el tema de si es un momento para definirlo y ya poner un punto final a esta cuestión? Es que yo creo que la dirigencia política es la que lo está manifestando, porque yo escuché durante todo el proceso, digamos, electoral, críticas hacia el trabajo del Tribunal Electoral, algunas, por supuesto, que críticas constructivas que uno las toma y uno dice, no, la verdad que esto debería mejorar, debería ser diferente, pero después analizando, primero el sistema tradicional que tenemos, porque en algún momento se nos había dicho, bueno, tenemos que ser como la capital federal y el voto electrónico. Después cuando vimos lo que pasó con el voto electrónico, dijimos, menos mal que todavía ponemos el voto en la urna y que el correo viene a pata desde Camarones, y tarda 10 horas para que podamos cargar un telegrama y de esta forma pudimos garantizarlo. La verdad que es súper fácil cuando uno se siente enfrente y critica, ¿no? Eso es fácil. Ahora, organizar una elección en Chubut, que tiene todos los climas, un invierno donde tuvimos que llevar urnas por vía lacustre, donde no sabíamos si íbamos a llegar a Río Pico porque se cortaron los caminos. Me acuerdo de haberla llamado el sábado a la noche porque había un vendaval, soplaba un viento en Comodoro que no se sabía qué pasaba, había gente que pedía que la suspendiera. Tuvimos que hacer la elección con, no sé, 10, 12 generadores, a los que al momento del cómputo se empezaron a quedar sin combustible. La verdad que la Gendarmería hizo un trabajo pero excelente, un apoyo, una logística, lo mismo que Correo, un trabajo impecable, que también fue el mismo trabajo impecable que hizo en las elecciones de Trelew. Entonces yo realmente tomo la crítica,
pero también digo, bueno, no depende y con del un caos Tribunal legislativo Electoral. también, doctora, porque tiene que ir interpretando sobre la Sí. marcha toda una mezcla de legislación internacional y parches provinciales que se han hecho que la verdad Yo la que es verdad que caótico. la guía es la jurisprudencia de la Cámara Electoral Nacional, porque ya una Cámara Electoral significa que ha pasado por muchas instancias y ha sido muy discutida. Entonces creo que eso es un norte. Ahora, también me he preguntado por qué no se había dictado el código. Y bueno, seguramente el código no se habrá dictado por 1000 situaciones políticas que exceden al Tribunal Electoral. Pero también pensé que sería bueno que se volviera a discutir a ver cómo se quiere organizar, o sea, qué es lo que se quiere. ¿Se quiere este sistema tradicional al que se critica tanto? Porque realmente, ojalá nosotros tuviéramos la conectividad que tiene, no sé, la capital federal o que tienen otras provincias, pero la realidad es que nosotros tenemos, salimos, vuelvo a poner el ejemplo, salimos de acá a 100 kilómetros y ya no hay señal. No, lógico, lógico. Entonces, este sistema va a ser así. El equipo que trabajó en el Tribunal Electoral Provincial, un equipo absolutamente comprometido, pudimos informar a través de las redes, mucha gente que levantaba la noticia de las redes nos agradeció. Tuvimos siempre las mismas personas que criticaron, criticando durante todo el proceso, pero la verdad es que no sumaron nada no hicieron, o sea, el aporte no fue un aporte positivo. Entonces yo creo que sería súper importante que se piense, porque obviamente son los legisladores quienes tienen que establecer este código, tienen que discutirlo, tienen que ver qué es lo mejor para Chubut y por supuesto si ponen unas reglas, que sería interesante, reglas del juego para que cuando se acepten, se corre esa carrera, sean iguales para todos, ¿no? Doctora, lo que me queda para el cierre, pero bueno, estamos muy cortitos de tiempo, porque creo que amerita también explicar, entre todas las funciones que usted le toca a usted, a la que ocupa su lugar, digo, ¿no? Sí. Esto del Consejo de la Magistratura, el Tribunal Electoral Provincial, etcétera, está esta superintendencia, que tiene también junto al vicepresidente, en este caso Daniel Báez, tiene que analizar una serie de casos. A ver, el máximo organismo en lo laboral, también el desempeño de funcionarios, sí, de jueces. Le llegan muchos casos por año, ahora ha tenido mucha repercusión uno en Comodoro Rivadavia, pero tiene que ver con, no sé, actitudes que por ahí faltan al decoro, que se salen del reglamento de trabajo, algunas denuncias de corrupción. Sí, la Superintendencia Administrativa lo que hace es que lleva adelante, digamos, los sumarios, todo lo que es la parte de sumarios. Se designa a un instructor sumariante, que es quien tiene que llevar, digamos, la investigación de esas denuncias. Y bueno, este año sí, siempre, todos los años hay muchas denuncias, por supuesto que habrá un porcentaje alto que termine en archivo, quizá en un simple llamado de atención. Pero bueno, particularmente este año, o lo que lleva de este año, nosotros tuvimos que hacer algunas exoneraciones y la verdad que ahí las hemos realizado con la superintendencia y hemos tenido instructores muy prolijos y que han agregado mucha información, porque realmente si todo ese contenido y esa información no está en el sumario, la superintendencia no puede tomar una medida, digamos, de exonerar, la más grave, ¿no? Que es la más grave. Pero este año sí hemos realizado algunas exoneraciones porque realmente han sido casos muy graves y que han ameritado que esto ocurra, ¿no? Y creo que también es justo para el resto de los que integran el Poder Judicial, porque cuando se toman estas medidas, aquellos que están esperando que pase algo, porque si no es como todo, ¿no? La mayoría sabe que algo ocurre, algo está pasando, pero no se denuncia o no se averigua. Entonces, cuando ocurre un evento de estos, la mayoría de las personas te llaman y te dicen, mira, la verdad que menos mal, porque realmente nosotros veníamos viendo o esto parece que era algo que ocurría. Aparte el mismo sistema lo denuncia, a veces los mismos actores, los jueces mismos, por ejemplo. Son los es la facultad disciplinaria que existe en el Poder Judicial, como debe existir digamos, en todos los organismos, y esta vez la hemos llevado adelante en estos casos, que han sido pocos las exoneraciones, porque lo ameritaba y porque realmente eran casos muy, muy graves, ¿no? Casos graves. Gracias por haber venido, doctora. No, muy amable. Hicimos un paneo, un recorrido son muchísimos los temas que tienen que ver con su cargo. Sí. Pero bueno, un año intenso, creo que con un balance positivo. Muy positivo, la verdad. Gracias por haber venido, muy amable. Muchas gracias.